Bienvenidos a todos y a todas a esta clase del 2 de febrero de 2025. Una disculpa por el pequeño retraso, tuvimos algunos inconvenientes técnicos, pero bueno, espero que se me escuche y se me vea bien. Como ya comenté, el día de hoy, 2 de febrero del año 2025, corresponde a un día, uno flor de la veintena mexica Izcalli. Es decir, el día de hoy estamos iniciando la trecena de la flor dentro del calendario ritual de México Tenochtitlan. Igualmente, eh, cada 2 de febrero los mexicanos celebramos en familia, en comunidad, la llamada fiesta de la Candelaria. Y esta fiesta consiste básicamente en elaborar ricos tamales para compartir con los amigos, con la familia. Sin embargo, esta festividad, esta tradición eh, de comer tamales cada 2 de febrero es, es una tradición que nos viene desde el México antiguo. Nuestros ancestros, los primeros mexicanos, en la época de la náhuac, justamente en estas fechas de la veintena de Izcalli, eh, tenían una celebración muy sagrada que consistía precisamente en elaborar tamales de muy distintos tipos para invitar a la comunidad, a sus vecinos. Esta celebración se hacía justamente en honor a Xiuhtecutli, que es la deidad a la cual estaba dedicada la veintena de Izcalli. Esta ceremonia de invitar tamales, de elaborar tamales, cuyo nombre originario era Huauquiltamaltcualisli, que significa o se puede interpretar como comer tamales de hoja seca, es propiamente de estas fechas de inicio, vamos a decirlo así, de año gregoriano, febrero, porque ya en estas fechas del mes o veintena de Izcalli, la milpa, los sembradíos, pues todo está seco. Propiamente estamos en la época de invierno, por tanto las hojas de las matas de maíz pues ya están amarillentas, ¿no? Así como la hierba en general adquiere ese color amarillento que es el zacate. Entonces nuestros ancestros tenían la costumbre de hacer una fiesta repartiendo tamales envueltos en esta hoja seca de la milpa. Justamente en esta temporada, que es la época de secas o el tonalco. Así como en la época de lluvia o en la época del Chopan, también los ancestros elaboraban tamales, pero lo hacían con la hoja verde, de la milpa, porque propiamente en la época de lluvias, naturalmente, pues todo, ¿no? La milpa, la vegetación, pues están en su máximo verdor. Así pues, espero que las personas que hayan festejado hoy, invitando tamales, comiendo tamales, pues se queden con este dato acerca de cómo nuestros ancestros mexicanos pues llevaban esa costumbre justamente de hacer esta ceremonia de invitar tamales en honor a Xiuhtecutli, señor del tiempo, señor del fuego, en la veintena de Izcalli. ¿Qué es la veintena de Izcalli? Justamente la veintena preparativa para el reinicio del ciclo agrícola. Xiuhtecutli, al ser el señor del fuego, pues obviamente que esta veintena de Izcalli, que coincide con el mes de febrero, pues los ancestros eh, solicitaban al elemento fuego y a su rector, que es Xiuhtecutli, pues que el calor, porque el calor, la luz, el fuego volvieran al mundo
para calentarnos y salir del crudo invierno. Por eso el elaborar tamales, ¿no?, con bebidas calientes con base a chocolate y otros atoles, pues era un alimento ideal para esta época. Incluso en los campos, eh, hoy día en el campo mexicano, en este mes de febrero, comienzan los trabajos de la roza, que es decir, empezar a quemar los sembradíos, ¿no? Toda esta hojarasca, toda esta hierba, todo lo que es la milpa que ya está seca, se comienza a quemar para comenzar los trabajos agrícolas, y esta quema, todos estos cenizas y todos estos residuos propios de la quema de la hierba, pues como sabemos fertilizan el campo, ayudan como abono por todos estos minerales que pues son liberados por la acción de la quema de la hierba. En fin, pues bueno, ese es el contexto del día de hoy, 2 de febrero, Día de la Candelaria. Sin embargo, pues como ya comenté, es la fiesta de Xutecutli, la fiesta de preparar tamales, invitar tamales, comerlos frente al fuego del templo del Señor del Tiempo, del Fuego, Huauquil Tamalcualistli, el nombre de esta ceremonia, que nos viene de nuestro México prehispánico. Y así podríamos hablar de cómo las fiestas mexicanas hoy en día, muchas de ellas de corte católico, en realidad son fiestas que vienen de la época previa a la llegada del catolicismo. Simplemente pues durante la Nueva España, durante el virreinato, muchas de nuestras fiestas se combinaron con las fiestas traídas por los hispanos, los castellanos. Sin embargo, los que conservamos la tradición de nuestro México Tenochtitlan, pues sabemos identificar cómo cada una de nuestras fiestas actuales en realidad pues son una actualización revestida, ¿no?, de este mestizaje cultural de antiguas y previas ceremonias mexicas, como fue el caso que acabo de exponer. Bueno, pues vamos a leer algunas de las preguntas que por aquí nos dejaron los compañeros, compañeras que siguen el trabajo de un servidor, para irle dando pues puntual y cabal respuesta. Aquí me encuentro la pregunta del hermano Carlos Pérez Ávila acerca acerca de la reencarnación, si era propiamente parte de las creencias de nuestros ancestros mexicas, la reencarnación. Bueno, es importante establecer que esta idea de la reencarnación, propiamente desde la mentalidad, vamos a decirlo así, occidental, euroasiática, es que las personas vuelven, ¿no?, después de muertos, después de pasar un tiempo en el más allá, las personas regresan. Ciertamente, dentro de las ideas cristianas, se sabe que los muertos ya no regresan. Simplemente la muerte es un eterno sueño y que existe la promesa de que algún día todos revivirán, todos los muertos se levantarán de las tumbas cuando regrese el reino de los cielos del Mesías Jesucristo. Pero sabemos que hay otras culturas de Europa, de Asia, que creen propiamente en la reencarnación, de que la gente regresa en otro cuerpo o en su mismo eteridad para vivir una nueva vida. Nuestros ancestros, al igual que muchas de las culturas antiguas, pues creían firmemente que la muerte no era el fin de la existencia, sino era el paso hacia un plano, ¿no?, hacia un plano existencial distinto, un plano, vamos a decirlo así, donde estaban los seres desencarnados. Pero como tal, dentro de la cosmogonía mexica, la reencarnación no era una idea que propiamente
compaginara con estas ideas que vienen del viejo mundo, ¿no? De Europa, de Asia. Los ancestros, dentro de su Tonalamat, dentro de su libro de las energías humanas, consideraban que había 260 tipos de personas o de energías. Y lo que se reciclaba de la persona al morir era justamente esta energía. Estos 260 tipos de energías natales son, pues propiamente los 260 tonali, que son los resultantes de la combinación de las 20 esencias, los 20 signos del tiempo, desde el signo Zipactli, lagarto, hasta el signo Xochitl, que es la flor, con los 13 numerales. 13 por 20 dan 260 combinaciones. Por tanto, todas las personas nacidas en este mundo caían en alguna de estas 260 tipos de personas por su fecha de nacimiento. Ese tonali es el que se reciclaba. Una vez que la persona fallecía en este plano terrenal o material, su Hecat, su Yolia, viajaba al plano celestial o el paraje del más allá que le tocaba, ¿no? Al que le tocaba acudir según su tipo de muerte, ¿no? Ya lo habíamos comentado la clase anterior acerca de los parajes del más allá dentro de la cosmovisión mexica, los lugares, estadios espirituales a los que los muertos llegaban de acuerdo a una serie de condiciones, pues. Entonces, para nuestros ancestros, esa esencia, ¿no?, que era reciclada, pues básicamente es como decir que lo que retornaba a este plano material no eran en sí las personas, eran sus sentimientos. Todo lo que su corazón guarda, eso es lo que regresaba al mundo. Por eso el corazón era considerado para nuestros ancestros como una semilla. El corazón no era quemado dentro de las exequias o los ritos funerarios de nuestros ancestros. Existía pues la figura de quemar los cuerpos. Sin embargo, a pesar de que se quemaban los cadáveres, se sabe que previamente se les extraía el corazón. Se les extraía el corazón porque el corazón era algo muy sagrado, era la semilla de las personas. Ese corazón que albergaba todos los sentimientos, ¿no?, todas las vivencias, experiencias de vida del difunto, no se quemaba, se extraía del cadáver, esto tiene el nombre de operación post-mortem, y ese corazón se depositaba en vasijas o se enterraba en huertos ceremoniales para que, metafóricamente, ese corazón, que era una semilla humana, volviera a brotar. Es decir, nuestros ancestros cuidaban mucho de que los sentimientos, todas esas vivencias adquiridas o desarrolladas por las personas, siguieran alimentando al mundo. Por eso, propiamente a esta pregunta de si nuestros ancestros creían en la reencarnación, yo te podría comentar, querido compañero Carlos Pérez Ávila, que en lo que creían no era en que regresaran las personas, sino que regresaban sus sentimientos, su sensibilidad. Es decir, tu corazón renacía en una nueva persona. Esto, fíjense, yo lo he reflexionado. Nosotros los mexicanos tenemos una costumbre, una forma de pensar. Se sabe que existe un término del uso popular que se dice abuelear. Cuando los niños nacen, las familias mexicanas, pues siempre estamos buscando a quién se parecen, ¿no? Y nos damos cuenta que los niños, al nacer, en muchos de los casos, pues tienen características de los abuelos, ¿no?
De allí el término de que este niño, esta niña, este recién nacido, abuelió. Se parece mucho al abuelo. Esto pues propiamente es parte de nuestro folclore, ¿no? De nuestras tradiciones, nuestras creencias, pero viene muy ligado a tipos de pensamientos del México prehispánico. Se decía que cada 52 años nacía una persona exactamente con la misma energía de uno. Es decir, si nosotros ubicamos nuestra fecha de nacimiento, a partir de esa fecha, dentro de 52 años, nacerá una persona con nuestro mismo tonali, con nuestra misma energía natal. Por eso no es extraño que los 52 años, que es la edad en que la mayoría de las personas comienzan a tener sus primeros nietos, pues sus nietos sean justamente esa reproducción, ¿no? Ese retorno de su energía natal. De ahí que los nietos se parecen más a los abuelos que a los propios padres. Pero una vez que la persona trasciende, una vez que los ancianos, la gente muere, como repito, el corazón o los sentimientos no se perdían en este mundo, ¿no? Se borraba la carne, ¿no? Quizás el recuerdo de la persona, pero sus sentimientos permanecían aquí. Y esa vitalidad, esa esencia, resucitaba o renacía en una nueva persona. Por eso era importante dialogar con nuestro corazón, que nuestro corazón guardara buenos sentimientos, ¿no? De allí el rezo de nuestros ancestros que aseguraban que uno ofrenda al mundo lo que lleva en su corazón. Por tanto, la muerte, que es la máxima ofrenda, el máximo tributo que nosotros, los mortales, los seres humanos, podemos entregar a la divinidad, pues esa última ofrenda era justamente nuestros sentimientos. Esos sentimientos que se quedaban aquí en la tierra, para bien o para mal, ¿no? El término como tal de una vida, pues hoy en día le llamamos funeral, ¿no? A la gente, pues cuando en nuestras costumbres modernas se introduce el cadáver en el ataúd y se entierra. Nuestros ancestros, más que un entierro, ellos creían que a la gente, ya sea el cadáver o las cenizas del cadáver, no se les enterraba, sino que se les sembraba. Se les sembraba porque justamente de eso es lo que estoy hablando, los muertos, su corazón, su esencia, retornaba o era reciclada para volver a existir en este plano terrenal. La conciencia, ¿no?, de la persona, su yolia, era lo que escapaba de este mundo terrenal al morir para viajar hacia un destino en el más allá, que podía ser la Casa del Sol, destinada para los guerreros, ¿no?, el Mictlán, destinada para la gente que moría de forma natural, el Tlalocan, destinada para la gente que moría por acción del agua, por un rayo, ahogados, ¿no?, el paraíso de Tlaloc, en fin. Entonces, pues bueno, básicamente esa es la respuesta que yo te podría dar acerca de la reencarnación. Pasando a otra pregunta, fíjense, viene muy ligada a esto que acabamos de hablar. Jorge Villaseñor Jiménez nos pregunta que cuándo las personas se convertían en abuelos y acerca de la ceremonia que se tenía para cada 52 años. Ok, Kuali. Pues en efecto, nuestros ancestros, al igual que nosotros, ya tenían una edad prevista eh, de cuándo la gente cumplía la mayoría de edad y de cuándo la gente pasaba a la edad anciana o a la tercera edad. Para nuestros ancestros mexicas, la ancianidad o una persona se convertía en anciano cuando cumplía 52 años. Y esta edad, esta cifra, obedecía justamente al Tonalamat, al conocimiento de las energías humanas. Si tomamos en cuenta las clases previas donde hablamos del fuego nuevo,
donde cada 52 años se realizaba una gran ceremonia, la ceremonia más importante de todas, que hoy conocemos con el nombre de Fuego Nuevo, pero que su nombre original es Toshumolpili, ¿no? La atadura de nuestros años. Cada 52 años se renovaba el sol, ¿no? O la energía del sol. Si recuerdan de lo que se comentó en esta clase donde se habló del fuego nuevo, el que se repitiera esta ceremonia cada 52 años obedecía a una mecánica calendárica. El calendario mexica, el calendario de Tenochtitlan, se componía de dos cuentas paralelas. La cuenta del Xupowali, que es la cuenta de los años, vamos a decirlo así, solares, la cuenta de los 365 días que dura el año solar, y la cuenta del Tonalpowali, que es la cuenta sobrenatural o la cuenta ritual, que es la combinación de los 20 signos del tiempo con los 13 cargadores del universo, 20 por 13, 260. Entonces había una cuenta de 365 días que correspondía a la cuenta natural o el ciclo o el año solar, y había otra cuenta que correspondía a los 260 combinaciones posibles de las energías humanas y que correspondía también a la cuenta de la gestación humana. Pues bien, estas dos cuentas iniciaban en un día y pasaban 52 años hasta que volvieran a coincidir en ese día inicial, porque después de 52 años ya se habían dado todas las combinaciones posibles de fechas de años, veintenas y días, de acuerdo a la matemática calendárica. Por tanto, cada 52 años, o al cumplir los 52 años, se decía que la gente o la persona ya había vivido todas las energías, todas las combinaciones de energías disponibles en esta existencia. Es decir, esa persona ya había vivido todo, ya había pasado por todas las experiencias necesarias para entender su propósito aquí en la Tierra. Por tanto, a los 52 años, la gente ya era considerada un anciano, porque ya había vivido todo lo que tenía que vivir, por decirlo en términos prácticos. Por tanto, a los 52 años, la gente tenía derecho a jubilarse del oficio que estuviera. Dentro de los gobernantes también había un derecho a cometer suicidio ritual, ¿no? De ahí también estas historias donde los guerreros se ofrendaban, se entregaban ellos mismos, pues para hacer cometer este acto de suicidio ritual. ¿Por qué? Porque la mentalidad de un guerrero, ¿no? De una persona, de un gran capitán general, pues sabemos que el orgullo de un guerrero es su fuerza, es su vitalidad, y pues la vida, la existencia aquí en la tierra, pues va menguando nuestras fuerzas, ¿no? Esa vitalidad se va restando día con día. Y cuando estos grandes guerreros, estos grandes capitanes, ya en el retiro, pues llegaban a esta edad de 52 años o más viejos, pues no gustaban de vivir una vida donde ya sus fuerzas no fueran, ¿no? Como en antaño. Por tanto, pues elegían la opción de ofrendar su vida en ceremonias, que es lo que acabo de comentar como suicidio ritual. Sin embargo, el resto de la población que no tomaba ese tipo de medidas, pues sí se jubilaba. Es decir, a los 52 años la gente podía retirarse del cargo o oficio que tuviera, ¿no? Ya entraban en esa edad de la tercera edad, que hoy así le llamamos, o senectud. Pero bueno, los huehues, que es esta figura propiamente del Consejo de Ancianos o Consejo de Sabios, estos huehues eran esos justamente abuelos o ancianos, pero que eran sabios. Para nuestros ancestros, el llegar a los 52 años, el llegar anciano, garantizaba que esa persona ya había vivido todo lo que tenía que vivir y era una persona apta para dar consejos. Pero eso no quiere decir que era una buena persona. Nuestros ancestros decían que a esas 52
cumplidos esos 52 años, tú podías ser un buen consejero que dabas consejos para bien, o alguien muy bueno para dar consejos para mal. Aquí, por aquí, hay unas citas que yo tengo de alguna publicación que hicimos en su momento acerca del rol y el papel de los ancianos dentro de la sociedad mexica. Y les voy a leer a continuación dos de ellas que ejemplifican muy bien lo que acabo de decir, ¿no? Entonces, pues muy bien. Eh, a los 52 años, como ya indiqué, la gente se convertía en anciano, es decir, en una persona con mucha experiencia y con grandes conocimientos acumulados. Sin embargo, esta persona podía fungir como un buen consejero o como un mal consejero. ¿Por qué? Eh, Porque la experiencia de vida de cada uno nos puede llevar por el camino bueno o el camino malo. De este modo, a los ancianos o las personas que llegaban a esa edad y eran ancianos sabios, ancianos buenos, se les describía de esta manera. El viejo es cano, tiene la carne dura, es antiguo de muchos días, es experto, ha experimentado muchas cosas y ha ganado muchas cosas por sus trabajos. El buen viejo tiene fama y honra, es persona de buenos consejos y de justos castigos. Cuenta las cosas antiguas como fueron y es persona que da buen ejemplo. Estos eran los que llegaban ancianos, pero siendo buenos ancianos. Y también había otros que llegaban ancianos siendo malos ancianos. Y con estas palabras se referían nuestros ancestros al hablar de ello. El que llega a viejo siendo mal viejo es una persona que finge lo que no es, que es mentiroso, es borracho y ladrón, es un caduco, fanfarrón, miente y finge. Entonces, es importante aclarar que no porque se llegue a una edad avanzada o se convierta alguien en abuelo, quiere decir que se convertía en huehue. Los huehues eran los ancianos, los viejos, que pertenecían al Consejo de Sabios y que sabían aconsejar a los gobernantes en turno porque se sabía que eran buenos viejos. Los que eran malos viejos no eran considerados para ningún tipo de consejo y simplemente se les dejaba terminar su vida pues sin molestarlos de la forma que ellos eligieran. Por eso se dice que a los 52 años a las personas se les permitía emborracharse, porque justamente muchos de las personas pues ya retiradas pues tenían mucho tiempo libre y pues la borrachera, el abuso de pues las sustancias y bebidas espirituosas, en este caso pulque y todo lo que embriagaba, pues era su entretenimiento, ¿no? De ahí que esta cita en las fuentes que nos habla de los malos viejos, que son mentirosos, borrachos y ladrones. Por tanto, pues bueno, es importante señalar esto, porque la única garantía de que una persona es buena es que, llegando a viejo, sabe bien aconsejar. Y no todo lo contrario, ¿no? Dentro de las formas de gobierno, hablando de este Consejo de Ancianos, que eran por los cuales los gobernantes, los tecutli de los barrios, que son los calpuhuehueques, ¿no? O los propios tlatoani, se rodeaban de estos buenos ancianos, de estos buenos viejos, para que fungieran de sus consejeros, precisamente aprovechando su experiencia. Sin embargo, este consejo de sabios o ancianos no gobernaba, porque estos huehues, o estos ancianos consejeros, aparte de ser buenas personas, también tenían que haber sido jefes en su momento, señores o capitanes retirados.
Es decir, no cualquiera podía acceder al consejo de ancianos o sabios, porque había dos requisitos: que fueras un buen viejo y que aparte en tu juventud o en tu etapa productiva, hablando en términos de, de tu labor, de tu cargo, tenías que haber llegado a jefe, a líder o a señor. Entonces, esta es la diferencia entre los huehues y los que simplemente pues eran personas ancianas. Los huehues, al ser buenos viejos, al ser señores o jefes de barrio retirados, ellos tenían toda la autoridad de asesorar, aconsejar o incluso recriminar a los gobernantes en turno, pero ellos no tomaban las decisiones. ¿Por qué? Porque precisamente ya había pasado su momento en el que ellos decidían cuando fueron gobernantes, cuando fueron señores principales. Es como el consejo administrativo de una empresa, donde antiguos directores aconsejan al director en turno. Esos antiguos directores, pues en su momento ya fueron los jefes. Y se consta que pues fueron buenos jefes, porque por algo están en el consejo directivo o en el consejo consultivo. Pero ellos no toman las decisiones, las toma el gobernante, el Hueytlatuani, el Tecutli, en turno, que es una persona joven. Por eso ningún Hueytlatuani, ninguno, fue elegido en su etapa de anciano. Todos los Hueytlatuani de Tenochtitlan fueron personas jóvenes, fueron elegidas en su juventud. Un ejemplo de ello es Chimalpopoca, uno de los primeros Hueytlatuani de Tenochtitlan, que fue elegido a los 20 años, ¿no? El propio Moctezuma, Xocoyotzin, fue elegido a los 36 años. Existía la regla dentro de los sistemas de cargo mexicas de que los tlatoanis fueran elegidos en edad joven. ¿Por qué? Porque se requería de un hombre con bríos, se requería de un hombre sano y un hombre fuerte. Pero, en contraparte, el Cihuacóatl, que era el acompañante o el consejero principal del Hueytlatuani, ciertamente cuando se elegía siendo joven, pero a él se le dejaba envejecer. Por eso Tlacaelel fue el consejero o Cihuacóatl de varios de los Hueytlatuani. Tlacaelel envejeció en su cargo y esa era su función del Cihuacóatl, ser un anciano. Y esa dupla de anciano sabio y bueno, y de como Cihuacóatl, y de ese hombre joven, brioso y valiente como Hueytlatuani, fue la fórmula que logró que Tenochtitlan, en su política, en sus pretensiones, pues, de agrandar su imperio, pues vieran un buen camino. Porque combinar la experiencia con la vitalidad, ¿no? Siempre va a ser una muy buena combinación. Entonces, pues bueno, espero haber eh, eh, respondido cabalmente esta pregunta que nos hizo Jorge Villaseñor acerca de cuándo las personas se convertían en ancianos o abuelos y por qué por qué la edad de 52 años, ¿no? Por aquí me gustaría compartirles otra cita que también por acá guardamos, ya nada más para redondear la pregunta. Muy bien, ya aquí está. Cuando las personas morían por, por, por avanzada edad, se les despedía a veces con estas palabras. Eh, Frente al cuerpo de estos ancianos fallecidos, los sacerdotes, las personas que se le encargaban de sus exequias, les decían la siguiente oración. Entre otras cosas, ya has padecido mucho los trabajos de esta vida, y has servido bien a nuestro Dios, que ahora te lleva. Ya que en esta vida, en el mundo, nada es permanente,
Y ahora tus nuevos señores son Mictlantecutli y su esposa Mictecacihuatl, que te esperan. Ve con ellos. En esta frase nos damos cuenta el por qué se le llamaba a Mictlantecutli y a su esposa señor y señora de los muertos. Porque aquí en esta vida terrenal eran los señores, ¿no? Los señores gobernantes, los tlatoani, los tlatoque, ¿no? Los que gobernaban sobre los vivos. Pero en el más allá, las personas cambiaban de gobernante. Ya no eran los huaytlatoanis del plano terrenal del Tlalticpac los que regían sobre las decisiones de la comunidad. Ahora era Mictlantecutli. Mictlantecutli se convertía en el nuevo señor de las personas una vez que éstas fallecían. Y pues por eso aquí está esta cita que no quise dejar de comentar y que ejemplifica muy bien lo que dijimos acerca de que a partir de los 52 años la gente ya podía jubilarse, a la gente se le dejaba descansar. Sin embargo, pues muchos de ellos, obviamente por nuestra raza vigorosa, pues no se iban al descanso, ¿no? Los ancianos todavía gustaban, ¿no?, de sembrar, ¿no?, de acompañar a las personas en las ceremonias. Sabemos muy bien que la madera de los antiguos mexicanos y de muchos de los que hoy perviven con nosotros, pues los mexicanos somos un pueblo que se caracteriza porque la gente en los pueblos propiamente vive mucho tiempo. Mi propio abuelo, quien la mitad de su vida se la pasó en el campo, pues vivió hasta 106 años. Y sabemos de muchas personas que cuando no se apartan de la tierra, cuando siguen sembrando sus propios alimentos, cuando dejan que el sol cada mañana los acaricie, que la lluvia les caiga en las espaldas, pues son gente recia, son gente fuerte. Entonces, por eso muchos de los ancestros, en la época de Tenochtitlan, pues llegaban a la mágica edad de 104 años, que es un huehuetilistli. Esa edad de los 104 años, pues era ya una, vamos a decirlo así, una doble existencia. Porque si a los 52 años uno se convertía en anciano, porque ya había vivido todo, pues al cumplir 104 años era una segunda vuelta de 52 años. Era como una segunda vejez. Entonces, quien llegaba a 52 años, a 104 años, es decir, dos vueltas de 52, pues era considerada una persona bendecida, porque eso significaba que había vivido bien su vida, porque la divinidad le había dado la oportunidad de vivir dos veces todo lo que se tenía que vivir. Por eso a los 52 años a la gente se les dejaba, no se les molestaba, ya no pagaban tributos, los ancianos ya no pagaban tributos en Tenochtitlan, porque pues les dejaban vivir la segunda oportunidad que la divinidad les daba para ver si podían alcanzar los 104 años de existencia. Es como si a los 52 años la gente volviera a nacer, metafóricamente, y se les considerara como un niño, donde pues el niño no tenía mayores obligaciones que ser buena persona. Entonces, a los 52 años la gente tenía una segunda oportunidad de vivir, ahora sí con toda su experiencia acumulada de sus primeros 52 años, de vivir la vida como ellos deseaban. Y por eso ya no se les molestaba. Insisto, algunos llegaban a viejos siendo buenas personas y las dedicaban para su comunidad, para aconsejar bien a los jóvenes, a los gobernantes, si es que se convertían en parte del consejo de sabios, los huehues. Pero también había otros que llegaban a viejos siendo malas personas, y pues estos eran los que desperdiciaban esa segunda oportunidad en vicios, ¿no?, en estar borrachos, en fin. Bueno, pues pasemos a la siguiente pregunta. Efrén Morales Cruz
nos pregunta dónde está situada Aztlán. Bueno, creo que esto ya lo habíamos platicado en otras ocasiones, pero no hay problema, lo volvemos a repetir. Dentro de la tradición mexica, dentro de nuestra Tenochcayot, nuestra continua tradición, Aztlán es la zona que actualmente es conocida como Nuevo México. Todas esas zonas, esas tierras del sur de Estados Unidos, que son tierras mexicanas desde luego, porque pertenecieron al Imperio Mexicano, que se constituyó hace 2 siglos y que también formaron parte del Virreinato de la Nueva España. Esa zona, Nuevo México, Arizona, es la zona donde nuestros ancestros mexicas dejaron registrado en su códice, en su manuscrito de la crónica mexicana, de la crónica Mexicayot, que esa era la zona donde estaba antiguamente Aztlán. Yo sé que hay versiones muy variadas, algunas antiguas, algunas nuevas, donde sitúan a Aztlán en diferentes lugares de la República Mexicana. Sin embargo, ateniéndonos a la tradición directa de los descendientes de Moctezuma, que por ende son la línea continua de la tradición de Tenochtitlán, pues su nieto directo, Hernando Alvarado Tezosomoc, fue quien escribió esta crónica mexicana, esta crónica Mexicayot, en el siglo XVI, y allí asentó muy claramente que Aztlán se encontraba en lo que hoy llamamos Nuevo México, ¿no? Nuevo México, este estado de la Unión Americana, al sur de Estados Unidos, lleva ese nombre desde el siglo XVI. Por eso se llama Nuevo México, porque ya existía un México, que era México Tenochtitlan, y que en la época del virreinato se llamó Reino de México, y que abarcó desde Veracruz hasta Zihuatanejo, pasando por la Ciudad de México. Ese México fue, vamos a decirlo, renovado en estas tierras del norte bajo el nombre de Nuevo México en honor a Aztlán. Por eso cuando la gente nos dice o escuchamos en las redes que México no existía y que México nació a partir de 1821 con la independencia, pues creo que se les olvida comentar que si existe Nuevo México desde el siglo XVI, con ese nombre, es porque existía un México. No puede existir la Nueva España sin que hubiera existido antes España. No puede existir Nueva York sin que antes hubiera existido York. Por tanto, no puede haber existido Nuevo México sin que antes hubiera existido México. Y Nuevo México fue una provincia y reino que se agregó al territorio de la Nueva España porque mexicas, capitanes sobrevivientes, en los acompañamientos militares con los castellanos o españoles, avanzaron hacia el norte, hacia la Florida, hacia Nuevo México, y conquistaron esos territorios, los ancestros mexicas, y por eso bautizaron con el nombre de Nuevo México esos terrenos, ¿no? Entonces, ¿dónde está Aztlán? Dentro de la tradición mexica directa de las fuentes, está situada en Nuevo México. Siguiente pregunta, Luis Enrique Pérez Palacios, ¿dónde quedaron los restos de Cuauhtémoc? Bueno, no es una pregunta que me toque responder. Nosotros, dentro de nuestra tradición, nuestro legado como familia, tenemos algunas versiones de dónde está el cuerpo de Cuauhtémoc. Sin embargo, pues sí puedo comentar mucho acerca de su fallecimiento. Cuauhtémoc, si mal no recuerdo, falleció un 28 de febrero de 1525. Cuando Tenochtitlan fue invadida por Cortés en 1521, Cuauhtémoc fue hecho prisionero y desde entonces vivió en cautiverio. Cortés, la Malinche, doña Marina y su grupo de cómplices, pues, tomaron la vergonzosa decisión
de lisiar a Cuauhtémoc quemándole los pies, para que no hubiera como un tormento, para asegurarse que no tuviera nunca más la posibilidad de combatir al quedar lisiado de los pies. A partir de esa fecha, de 1521, Cuauhtémoc pues necesitaba de ayuda para caminar. Inclusive se dice que era llevado en una silla cargada por unos escoltas, porque el daño que sufrió en los pies fue muy severo y jamás se recuperó. Entonces Cuauhtémoc acompañó contra su voluntad a la expedición de Cortés hacia la zona maya, las Sigüeras, hacia Centroamérica. Pero en su camino, la gente, los pueblos, muchos de ellos aliados o inscritos a la Confederación de la Triple Alianza, al reconocer a Cuauhtémoc, el gran Güey Tlatoani, pues lo vitoreaban, ¿no? Lo trataban con honores, cosa que en cierto modo molestaba a Cortés y sus soldados, porque ellos, orgullosos, lo presentaban como un trofeo. Sin embargo, la gente pues le rendía honores a Cuauhtémoc, a pesar de estar en esa condición, ¿no? Minusválido, capturado. Lo seguían viendo como su señor, como su rey. Esto no empezó a gustar a Cortés y a su gente, y se sabe que Cuauhtémoc siempre, nunca, es decir, no abandonó la idea de reconquistar Tenochtitlan. Por tanto, Cuauhtémoc no perdía oportunidad para hablar con los señores de los reinos que iba visitando en esa expedición hacia las Higueras, para confabular alianzas para reconquistar Tenochtitlan. De allí que se dice que Cuauhtémoc fue asesinado por órdenes de Cortés al descubrirse estas conspiraciones o confabulaciones de resistencia que Cuauhtémoc iba gestando a su paso por el territorio maya. Y por tanto, pues Cortés tuvo la decisión, muy lamentable, de darle muerte a Cuauhtémoc sin un juicio, ¿no? Sin los debidos procesos, es decir, de manera arbitraria. Este asesinato, esta ejecución, fue en la zona de Acalán, que actualmente se dice está en la región limítrofe entre Campeche y Tabasco. Pero ¿por qué en Acalán fue que se suscitó este ajusticiamiento ilícito, esta ejecución de Cuauhtémoc? Porque Acalán, o esta región, este señorío maya, era un puerto. Cuauhtémoc tenía la intención de entrevistarse con Carlos V. Él quería ir a España, a Castilla, a conocer a Carlos V para denunciar a Hernán Cortés y a su gente. Cuando Cortés se enteró de eso, y justamente estaban en esa ciudad portuaria donde los lugareños y los señores principales o caciques estaban dispuestos a proveer a Cuauhtémoc de los medios para escapar por el mar, pues Cortés no dudó en darle muerte a Cuauhtémoc, porque sabía que si Cuauhtémoc viajaba a Europa o lograba llegar a Europa, pues iba a ser la ruina para Hernán Cortés, porque todo lo que Cuauhtémoc seguramente le iba a informar al emperador Carlos V, pues no iban a ser cosas pues que beneficiaran la imagen de Cortés y su gente, porque sabemos que Cortés, independientemente de que en algún momento aceptó entablar negociaciones de paz con Moctezuma, pues ciertamente después de la matanza del Templo Mayor todo se salió de control y los atropellos y errores, tropiezos que Cortés cometió, pues rayaron en la brutalidad y en una atrocidad contra los pueblos sobrevivientes después de 1521, ¿no? Entonces, pues bueno, Cuauhtémoc fue ejecutado allí. Se dice que su cuerpo fue trasladado a Ixcatiopan, según la tradición oral,
Pero me gustaría recitar en este momento. Voy a valerme de una publicación que hicimos acerca justamente de Cuauhtémoc y su funeral, bueno, su muerte, que por cierto estamos en el mes donde se cumplen 500 años de la muerte de Cuauhtémoc, este 28 de febrero. Se cumplen 500 años de la muerte de Cuauhtémoc, justamente en este mes de febrero de 2025. Permítanme buscar una publicación que yo hice acerca de, pues, del martirio, ¿no? El tormento que vivió Cuauhtémoc en sus últimos años, porque me gustaría que todos ustedes escucharan las últimas palabras que pronunció antes de ser asesinado. Todas estas publicaciones están en nuestra página oficial de Tenochtitlan, tanto en Facebook como en la red. Ya lo encontré. Es una publicación que realizamos el 14 de abril de 2020. Como pueden darse cuenta, pues ya es un trabajo de años todo esto que venimos haciendo. Pues bueno, como les decía, pues Cuauhtémoc fue, pues sí, traicionado por los castellanos que lo llevaban, según ellos, en calidad de aliado, en la conquista de las higueras de Centroamérica. Cuando Cuauhtémoc tocó las actuales tierras tabasqueñas, supo que allí era una oportunidad muy valiosa para escapar a través de estos muelles, estos puertos, ¿no? Que ya para entonces pues ya tenían navíos, ¿no? Navíos españoles. Ya la gente pues ya llevaba 4 años de estar en contacto con los castellanos, entonces pues naturalmente que los nativos ya tenían acceso a embarcaciones capaces de, de surcar el Golfo de México y muy seguramente el Mar del Sargazo, que hoy conocemos como el Atlántico. Pues bueno, como comenté, un día de 28 de febrero de 1525, frente a las costas del Golfo de México, en la región de Acalán, hoy Tabasco, estas fueron las últimas palabras que Cuauhtémoc pronunció, de acuerdo a nuestra tradición, antes de ser ejecutado. Quiero precisar que naturalmente estas palabras fueron recogidas por uno de los frailes y entregadas a uno de los cronistas de la época. Por tanto, la forma en la que fue recogida las palabras de Cuauhtémoc, quien naturalmente hablaba náhuatl, pues fueron escritas en castellano. Por eso, pues, aunque estas palabras están escritas en forma castellana, pues entendamos que es porque fueron recogidas por los frailes que escucharon este último mandato o discurso de Cuauhtémoc y lo escribieron naturalmente en su idioma, en su lengua castellana. Bueno, pues este es el último verdadero mandato de Cuauhtémoc. Esforzaos, nobles mexicanos, lo más que podáis, con la ayuda de vuestro Dios. No vayáis a pueblos extraños. Ser felices aquí, para que no ocasionéis dolor a la gente de otro lugar y a la de nuestro pueblo al abandonarlos, a los viejos, a los ancianos, a los niños que todavía están en las cunas y a los que apenas comienzan a caminar, a los que ahora están jugando. Tener cuidado con ellos, compadeceos de ellos, que no se vayan a un pueblo extraño, amarlos aquí. No los abandonéis, es lo que yo les recomiendo, porque nosotros, los señores mexicanos, seremos enviados a Castilla.
¿Qué sé yo si regresaré o moriré allá? Quizá no vuelva a verlos. Hacer todo lo posible que esté en vuestro poder para amar a nuestros hijos tranquilamente y en paz en su tierra. No les inflijáis ninguna tristeza. Y solo digo esto por último. Ayudarme en alguna forma, con su aliento y buenas palabras, para que yo pueda dar la bienvenida al Señor que es soberano de Castilla, y convencerle que los mexicanos ya eligieron a su Señor en mi persona, y así recobrar la paz que perdimos. Fíjense el pensamiento de Cuauhtémoc, de un hombre que vivió en su corta edad quizás todas las experiencias amargas que puede vivir una persona en este plano. Tan joven, le tocó comandar una guerra prácticamente perdida a causa de la gran peste que azotó Tenochtitlan. Se sabe que él no dejó descendencia, no tuvo oportunidad ni de casarse. Se comenta que Isabel Moctezuma, su prima, era su esposa. Sin embargo, eso no fue así. Cuando Cuauhtémoc fue capturado, Isabel Moctezuma era una niña y los mexicas no tenían permitido casar niñas. Eso es una imprecisión de, de los hispanos, los castellanos, que pues sí, en Europa tenían la costumbre de casar niñas, aquí no existía esa costumbre. En todo caso, a las niñas las tenían como prometidas, ¿no? Pero no como esposas. Entonces, es falso que Cuauhtémoc e Isabel se hayan casado, eso es falso. Pues bueno, Cuauhtémoc pues era un muchacho joven, tenía 21 años cuando fue eh, responsable de comandar la defensa de Tenochtitlan. Y pues murió a los 25 años, 26 años, y sus últimos 4 años de vida pues las pasó en estas condiciones eh, tristes, ¿no? Como un cautivo de guerra, con ambos pies lisiados, sin poder volver a caminar. Él albergaba la esperanza de que allí en ese puerto de Acalan podía escapar y acudir a Castilla, para decirle a Carlos V que no había necesidad de elegir a un nuevo señor, a un virrey, que los mexicanos, es decir, los americanos, los anahuacas, ya habían elegido a Cuauhtémoc como un señor, y lograr restablecer la ansiada paz. Y le dice a la gente, no se vayan de su tierra, no abandonen a sus ancianos, a sus niños, no causen molestias a otros en tierra ajena. Si siguiéramos estas palabras sabias del viejo abuelo, como se le llama a Cuauhtémoc, y la gente entendiera que es en tu tierra donde tú debes trabajar para sacar adelante a tu familia, a los tuyos, no ir a otro lugar si no hay necesidad. Yo sé que la adversidad a veces nos empuja. El claro ejemplo son los mexicas que salieron de Aztlán, pero porque Aztlán cayó, según se dice en la leyenda, pues cayó en colapso a causa de una catástrofe natural. Entendemos que las catástrofes naturales desplazan poblaciones. Sin embargo, pues hay gente, personas, pueblos, que pueden salir adelante en sus propias tierras y aún así optan por irse a otro lado. Eso pues provoca lo que en el mundo actual está padeciendo, todas esas manifestaciones de xenofobia, ¿no? Hoy en día vemos en las noticias cómo nuestros connacionales y paisanos mexicanos están siendo maltratados eh, por algunas autoridades del vecino país del norte, deportados a tierra mexicana, porque viajan a esa nación del norte en busca de oportunidades para progresar. Sin embargo, pues eso es consecuencia de que aquí en su propia tierra esas personas no pudieron desarrollarse por variadas situaciones. Entonces, un gobernante, como lo fue Cuauhtémoc, es lo primero que debe pensar. Garantizar que la gente sea feliz en su tierra, que sea próspera en su tierra, que no necesite de irse. Él mismo está diciendo, aquí en sus últimas palabras, que él no quiere irse a Castilla,
pero que lo hace porque no tiene mayor remedio, porque tiene que hablar con el soberano de Castilla, con Carlos V. Pero él tristemente dice que quizás no regrese de ese viaje, que está haciendo en contra de su voluntad, pero que necesita hacerlo. Entonces, pues bueno, eso es lo que podemos comentar acerca de Cuauhtémoc. De acuerdo a la tradición oral y también pues el imaginario de la mexicanidad, sabemos que se dice que los restos de Cuauhtémoc, sus restos mortales, están en Ixcatiopan, que es uno de los pueblos que pertenecen a la Sierra de Guerrero y que son pueblos vecinos justamente de Chilapa, de Citlala, dentro de esa cordillera a la cual pertenece pues la tierra natal de mi abuelo, ¿no? Donde los Moctezuma de la rama mía pues han permanecido durante 5 siglos allí en el cacicazgo de Chilapa. Pues bueno, Ixcatiopan, este lugar que está en la serranía de Guerrero, existe un mausoleo, existen unos restos fúnebres, una tumba, donde desde hace décadas, desde la época de Eulalia Guzmán, esta gran arqueóloga y erudita mexicana, pues la tradición dice que ahí están los restos de Cuauhtémoc. Algunos aseveran, como Eulalia Guzmán, que ahí están los restos de Cuauhtémoc, efectivamente, y otros, como Mactos Moctezuma, ¿no? También nuestro galardonado investigador mexicano, aseguran que ahí no están los restos de Cuauhtémoc. Es decir, en la propia academia hay posturas encontradas, quienes aseguran que ahí están los restos de Cuauhtémoc y quienes aseguran que no. Sin embargo, la gente, la mexicanidad, el pueblo, año con año, viaja justamente en este mes de febrero, del 23 al 28 de febrero, para conmemorar, ¿no?, el natalicio de lo que se cree es la fecha del nacimiento de Cuauhtémoc, 23 de febrero, si mal no recuerdo, y su muerte, el 28 de febrero. Se hace una gran fiesta en honor a Cuauhtémoc y también se hace una ceremonia solemne, ¿no?, por su trágico deceso. Sin embargo, pues lo que yo puedo decir desde mi sincera opinión es que no me importa a mí si ahí están o no los restos de Cuauhtémoc. Eso no importa. Importa que ahí está su memoria. Porque si nos vamos a poner en el plan de que solamente vamos a venerar la memoria o la tumba de alguien hasta que estemos convencidos que ahí están sus restos, pues entonces nadie veneraría el Santo Sepulcro del Señor Jesucristo, o la sábana sagrada, que dicen que perteneció a Cristo en su mortaja, o el dedo de Mahoma que está en la mezquita de la piedra, ¿no? O sea, no creo que una cosa es la academia y el rigor científico, y otra cosa es meterse con las tradiciones y creencias de los pueblos. Si allí en Ixcatiopan están los restos o no de Cuauhtémoc, eso es una cuestión que no concierne en su decisión final a la ciencia, porque de lo que estamos hablando es de una tradición, del mausoleo de un antiguo gobernante, de un personaje histórico de nuestra nación. Es como si alguien empezara a decir que en la mezquita de la piedra, allá en Jerusalén, no está el dedo de Mahoma. ¿Qué opinaría el mundo islámico? O que alguien dijera, esa sábana santa que está en Roma no perteneció a Cristo. ¿Qué diría la cristiandad? ¿Cuántas tumbas de reyes, de profetas, de grandes maestros se dice que están en alguna parte del mundo y la gente peregrina hasta esos lugares? ¿Y por qué no se pone en duda que allí están los restos de ese antiguo señor, profeta o maestro de otras culturas? ¿Por qué poner en duda si es Ixcatiopan? Para decir que no están los restos de alguien, pues tendríamos que tener el ADN de ese alguien. Yo sé que en el mausoleo, en esta tumba de Ixcatiopan, en estos restos, este esqueleto que está allí,
en la iglesia del pueblo, yo sé que está compuesto, se dice, de huesos de diferentes personas, algunos de hombres, algunos de mujeres. Sin embargo, esos huesos sí corresponden a la época en la que murió Cuauhtémoc, sí son de ese siglo. Es decir, independientemente de si son los restos o no de Cuauhtémoc, son los restos de gente de esa época, que muy seguramente escucharon hablar de Cuauhtémoc o que inclusive conocieron a Cuauhtémoc. Muy posiblemente son los restos de antiguos nobles, de personas notables de aquella época y por tanto también merecen ese respeto. Para aseverar que no están los restos de Cuauhtémoc ahí, tendríamos que tener el ADN de Cuauhtémoc para aseverar tal cosa. Pero nadie tiene el ADN de Cuauhtémoc. Por tanto, ese dedo meñique, ese fémur, ese hueso que sí perteneció a un hombre de la edad de Cuauhtémoc, nadie puede aseverar de manera categórica que no son de Cuauhtémoc. Insisto, porque nadie tiene un cabello, un diente de Cuauhtémoc para comparar el ADN. Si alguien quiere comprobar si los restos encontrados en el desierto o en osamentas perdidas corresponden a una persona desaparecida, pues se requiere del ADN de esa persona o del ADN de algún familiar cercano, un hijo, para confirmar o descartar si son o no los restos de alguien. Bueno, pues ¿quién tiene el ADN de Cuauhtémoc como para aseverar que ahí no están? Por tanto, no podemos aseverar y tampoco afirmar que son los restos de Cuauhtémoc. Pero nuestra tradición, nuestras creencias, tienen todo el derecho de aceptar que son los restos de Cuauhtémoc y así decirlo a los cuatro vientos. Pues bueno, pasemos a la última pregunta. Esta me parece interesante porque pues es una noticia que sí quiero que la gente esté bien informada. Jebarí Kiva Águila, querido hermano, un abrazo. Nos pregunta acerca de los informes de las reuniones que se ha tenido con la CEPI, entre la CEPI y la Mexicanidad, que es la Secretaría de Pueblos Indígenas de la ciudad, acerca de los festejos de los 700 años. Bueno, pues justamente el gobierno federal, en estos 700 años del aniversario de la fundación de Tenochtitlan, va a realizar un funeral de Estado en honor a Cuauhtémoc, porque justamente pues no existe esa tumba oficial de los restos de Cuauhtémoc. Por tanto, se va a hacer una ceremonia solemne con las Fuerzas Armadas, con el gobierno, con el pueblo, dándole un funeral de Estado a la figura de Cuauhtémoc en su 500 aniversario, porque este año 2025 se cumplen 700 años de la fundación de Tenochtitlan, pero también se cumplen 500 años de la muerte de Cuauhtémoc. Entonces, sería un lindo gesto por parte del gobierno, de las autoridades, declarar Ixcatiopan como el lugar del mausoleo de Cuauhtémoc. Independientemente de si están ahí o no sus restos, ya lo comenté, nadie puede asegurarlo, pero tampoco nadie puede negarlo categóricamente. Pero ahí está su memoria. Y la comunidad mexicanista año con año va y le danza a esos restos que están en Ixcatiopan, con la firme creencia de que ahí está la memoria de nuestro antiguo señor Cuauhtémoc. Entonces sería lindo, y aprovecho este video, para mandar un mensaje a las autoridades, a las personas que nos escuchan, para que esta idea de que Ixcatiopan sea declarada por el gobierno mexicano como el mausoleo de Cuauhtémoc, como su lugar de descanso, a propósito de este funeral de Estado que el gobierno está preparando para el próximo 28 de febrero de este año, dentro de los festejos de la fundación de Tenochtitlán. Y pues bueno, propiamente respecto de la pregunta, este pasado día viernes 31 de enero, que por cierto fue un día Xiutonali, un día con tonal 12 pedernal, y que también es el inicio del calendario Purépecha, o el Año Nuevo Purépecha, este pasado 31 de enero, representantes de la mexicanidad y líderes comunitarios de los barrios y pueblos originarios de la Ciudad de México nos reunimos con las autoridades de la CEPI y de Cultura.
La intención de esta reunión fue empezar los trabajos, los acuerdos, los planes para festejar los 700 años de la fundación de Tenochtitlan. Yo invito desde este medio a todas las personas interesadas a que se inscriban, a estas mesas de trabajo entre el pueblo y las autoridades de la CEPI, para que aporten sus ideas, eh, para que aporten pues sus consejos o se dispongan a ser parte de las comisiones organizadoras y que no deleguen o dejen esta tarea en unos cuantos. Esta ceremonia de la fundación de Tenochtitlan, su 700 aniversario, es una celebración de toda la ciudad, de todos los capitalinos que vivimos aquí en la Ciudad de México, que está construida sobre la antigua Tenochtitlan. Es una fiesta de nuestra ciudad y desde luego es una fiesta del país, es una fiesta nacional, porque Tenochtitlan, la capital de los mexicas, pues es la ciudad que dio identidad a nuestra patria mexicana, ¿no? Entonces invito a toda la gente a que se inscriba a estas mesas de trabajo. Yo el día de ayer hice una publicación rindiendo informes de lo que se habló con las autoridades aquí en mi perfil, la publicación previa a este video. Búsquenla, allí compartí algunas imágenes y también el cartel o el flyer que la CEPI eh, eh, realizó, donde vienen los correos a donde ustedes se pueden inscribir. La fecha límite para inscribirse a las mesas de trabajo es el día 4 de febrero, es decir, el siguiente martes. Para inscribirse personalmente o inscribir a sus grupos, ¿no? Ya sean calpuli de danza o colectivos culturales. Y el 10 de febrero es la última fecha en la que, si mal no tengo eh, eh, el dato, es la última fecha para registrar proyectos. Ahí vienen los correos. Si no, pues ahí en sus comentarios igual les puedo compartir la información. Pero es muy importante que todos estemos enterados de esta celebración, de esta convocatoria general abierta al público que la CEPI y Cultura están haciendo, y no dejar la responsabilidad o los manejos de esto en unos cuantos, ¿no? Finalmente, pues bueno, dentro de las peticiones que se le hizo a la autoridad eh, en esta en esta primera mesa de trabajo, en esta primera reunión, es que se respete el 26 de julio de cada año como la fecha de la fundación de Tenochtitlan. La academia y pues algunos organismos gubernamentales manejan ciertas fechas como la fecha de la fundación de Tenochtitlan, 21 de abril, 13 de marzo. Sin embargo, nuestra tradición mexicanista y también la tradición de la Tenochcayot, de la familia y casa descendiente de Moctezuma, pues sabemos que Tenochtitlan fue terminada de fundar en el día del segundo paso cenital solar del año 1325. Pero el inicio de la fundación de Tenochtitlan, dentro de nuestra tradición, fue en el día del primer paso cenital del año 1323. Es decir, la fundación de Tenochtitlan fue un proceso de 800 días, desde un paso cenital al siguiente paso cenital, de 1323 a 1325. ¿Por qué estamos seguros de esos datos? Porque nuestra iconografía sagrada nos narra que Tenochtitlan fue fundada cuando el águila se posó sobre el nopal. Esta señal divina que Huitzilopochtli dio a su pueblo, como la señal que vinieron siguiendo durante más de 200 años el pueblo peregrino de los aztecas mexicas, pues es la metáfora del paso cenital solar. El hecho de que nuestros ancestros consignaran su historia en metáforas, que hablaran de manera simbólica,
no es un hecho extraño. Todas las culturas antiguas del mundo, incluso la Biblia, siempre está llena de parábolas y metáforas. Pues también nuestra tradición. El águila sobre el nopal no fue un hecho literal. Los aztecas, mexicas, no estaban buscando un ave que se posara sobre un nopal. Estaban buscando el punto en la tierra donde el paso cenital solar coincidiera con el sagrado día del Nahui Olin, porque el día del Nahui Olin fue el día en el que se fundó o inició este quinto sol. Es decir, los mexicas venían buscando ese lugar del tiempo y el espacio que coincidieran con la misma energía, esencia, del inicio de este quinto sol. Y eso obedece y tiene concordancia plena con la cosmovisión mexica, de que una ciudad del tamaño, de la importancia de Tenochtitlan, tenía que ser fundada en las mismas condiciones cósmicas en las que nació este quinto sol. Por tanto, el paso cenital solar es cuando el sol se pone justo encima de la cabeza de las personas. Tenoch, este antiguo guía mexica, quien fue el responsable de la fundación de Tenochtitlan, pues bueno, avisoró este evento y con sus sabios, astrónomos y matemáticos determinaron que el punto en la Tierra y el día en la Tierra en el que iba a suceder el paso cenital solar coincidente con el signo del Nahui Olin, pues era justamente esas fechas que acabo de comentar. Mayo de 1323 y julio de 1325. Por tanto, la fecha del 25 de julio de cada año, o 25 o 26 de julio de cada año, porque depende de los años bisiestos, es la fiesta en la que la mexicanidad, en la que la tradición mexica celebra la fundación de Tenochtitlan. Por eso se le pidió a las autoridades en esta reunión que para esas fechas, por favor, se tenga la cordialidad, pues la condescendencia y la amabilidad de tener el zócalo capitalino disponible para esta fiesta, que año con año desde hace décadas se hace aquí en el zócalo capitalino, de esta gran danza, de esta entrega de ofrendas y todo tipo de actividades para celebrar la fundación de Tenochtitlan. Esta fiesta ciudadana que la comunidad de la Ciudad de México y los Calpuli de los diferentes estados de la República hacen cada 26 de julio en el segundo paso cenital, pues debe ser respetada, no solamente este año, sino los años venideros, porque para mí y para la tradición en general, esa fecha es la correcta de la fundación de Tenochtitlan, porque encaja con la matemática celeste, porque encaja con el mito del águila sobre el nopal. Recordar que el águila es la representación del sol, pero no del sol en todos los momentos del año. El águila representa al sol en el momento del cenit, porque el águila es el ave sagrada que más alto puede volar. Entonces, nuestros ancestros que manejaban un idioma ideográfico representaban al sol del cenit con un águila, lo mismo que representaban al sol del solsticio con un colibrí, porque el águila es el ave que más alto puede volar y el colibrí es el ave que más bajo puede volar. Entonces, al sol se le representaba con diferentes aves a lo largo del año. Entonces, cuando era representada por un águila, sabíamos que se referían al sol cenital de mayo, al sol cenital de julio. Y el nopal representa el eje cósmico, sobre el cual está conectado la humanidad con los planos celestiales y con los planos del inframundo. De allí que el nombre de México Tenochtitlan se traduce literalmente como Reino de Meshi, ciudad de Tenoch. México Tenochtitlan, porque Meshi es el padre del linaje mexica, quien es conocido con su nombre sagrado como Huitzilopochtli, y Tenoch es el padre fundador de Tenochtitlán, que en su momento adoptó un nombre de Cuauhtémoc, pero al final fue rectificado a Tenochtitlán en honor a Tenoch, su fundador. Entonces, México Tenochtitlan significa Reino de Meshi, ciudad de Tenoch. Yo sé que hay otras traducciones, como ombligo de la luna y como el lugar sobre el tunal de la piedra, pero son traducciones modernas
interpretaciones que no se apegan a la verdadera raíz. Entonces, pues la comunidad mexicanista que nos dimos cita este 31 de enero, allí en las oficinas del CEPI, pues fuimos muy enfáticos y llegamos al consenso de que el 26 o 25 de julio, según el año bisiesto, se respeten esas fechas y que la plaza del Zócalo esté libre para que la gente de todo el país, para todas las personas que se autorreconocen como mexicas o que simplemente tienen simpatía por su raíz mexicana, puedan llegar a esa celebración popular ciudadana que, insisto, se hace año con año de manera ininterrumpida desde hace décadas. Pues bueno, entonces ahí está la cordial invitación a todos los que nos están escuchando. Inscríbanse, inscríbanse en estas mesas de trabajo que la CEPI está aperturando. Ahí están en mi publicación previa los correos, tienen hasta el 4 de febrero. Y también inscriban sus proyectos o propuestas de todas esas ideas que ustedes quisieran aportar para que el gobierno las realice en este año 2025, que es durante todo el año se van a hacer actividades festivas alusivas a la celebración de los 700 años de la fundación de Tenochtitlán, y tienen hasta el 10 de febrero para enviar a los correos esas propuestas. Tlaticpac toquistintíes, la tierra será como sean los hombres y las mujeres. Pues bueno, creo que así nos pasamos de la hora. No importa. Pues bueno, yo feliz de continuar y continuar, pero sabemos que es domingo. Mañana regresamos a las actividades. Algunos, yo sé que otros van a tomar su puente vacacional, pero pues los que estamos aquí al pie y al orden de nuestro Señor Huitzilopochtli no descansamos, y es una bendición no hacerlo, porque eso significa que estamos sanos, que estamos fuertes, que estamos briosos y que estamos en la edad perfecta en la que, al igual que los árboles frutales dan frutos, los hombres y las mujeres que gozamos de una edad joven aún, pues debemos dar todo, todo, todo por nuestro pueblo, porque llegará el momento en que nos tocará descansar, llegará el momento en que nos tocará retirarnos, llegará el momento en que tengamos que dar paso a las nuevas generaciones, y hay que procurar que ese momento, una vez que llegue la edad del retiro, pues seamos buenos viejos, seamos buenos consejeros para esos que nos van a secundar en esta sagrada misión, por evitar que el sol se detenga, por perfeccionar a la creación, que es la encomienda, el mandato divino de Huitzilopochtli a su pueblo mexica. Es cuanto, muchas gracias, pues damos por terminada esta sesión, 2 de febrero 2025, año 12 pedernal del mes Titl, día 1 flor. Omete.